Y aquel coeficiente de partición que sea elevado, la sustancia se eliminará lentamente y esto permitirá que el paciente tenga tanto una inducción como más lenta como una recuperación lenta. Si el coeficiente de partición es bajo, este se eliminará con mayor rapidez y permitirá que la recuperación del paciente sea rápida. Por ejemplo, bueno, está el isoflorano, que tiene un coeficiente de partición de 1.4. Esto quiere decir que o nos está indicando que podemos encontrar el 1.4% en sangre del isoflorano y solamente el 1% en forma de gas en el alveolo. Por lo tanto, es, mm, es un coeficiente elevado, ya que podemos encontrar un mayor porcentaje en sangre que en el alveolo, ¿ok? Y el tiempo de recuperación del paciente será más lenta. ¿Qué pasa cuando encontramos menores porcentajes de fármaco en sangre que en el alveolo? En este caso, el desflorano. El desflorano tiene un coeficiente de partición de 0.42. ¿Ok? Esto nos está indicando que solamente el 0.42% se encontrará en sangre y el 1% en gas, o sea, en el alveolo. Quiere decir que es más alto en el alveolo. Por lo tanto, su recuperación será un poco más rápida del paciente. ¿Ok? Y también su inducción será más rápida. ¿Les quedó claro o no? Entonces, si está en menor proporción que en el alveolo, se va a eliminar más fácil, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Exactamente. Sí, por nada. Bueno, otro tipo de excreción es la biliar, que prácticamente se comparte con la fecal. En la biliar se eliminan los fármacos de peso molecular alto, por lo general aquellos fármacos que han sido metabolizados, o los metabolitos más bien, los derivados de conjugados que se forman por biotransformación hepática y y existe la posibilidad de circulación enterohepática. Obviamente aquí abunda mucho el transporte activo para que exista esta circulación enterohepática. La excreción fecal, los fármacos igual pueden reabsorberse y la excreción pues es relativamente lenta. Por lo tanto, la eliminación de fármacos por excreción fecal será un poco más lenta y siempre va a tener oportunidad de reabsorberse. También existe la excreción de saliva. Por lo general, si los fármacos tienen las características para que se transporte por difusión pasiva, la concentración del fármaco en saliva va a ser similar a la concentración del fármaco en plasma. Pero si los fármacos no tienen una característica para que puedan atravesar membranas mediante difusión pasiva, sino que se utilice el transporte activo, entonces la concentración del fármaco en saliva será mucho mayor a la concentración en plasma. Quiere decir que se va a transportar este fármaco más rápidamente o se va por transporte activo que por difusión pasiva. Sin embargo, la excreción por saliva es mínima. La excreción en glándulas mamarias, esto es muy importante, son Disculpe, excretadas. doctora. Ajá. Disculpe que la interrumpa. Antes de que siga, ¿podría aceptar una compañera, por favor? Sí, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, doctora. Disculpe. No, no te preocupes. Son excretadas pues, sustancias liposolubles y fracciones no ionizadas de los ácidos y las bases débiles. Siempre hay que tener en cuenta que el pH de la leche materna es ligeramente inferior al pH del plasma. Por lo tanto, se ¿Ya? excretan con mayor facilidad las bases débiles. Ay, basura.
Tienden a acumularse fármacos de carácter básico con pK elevado, como la cafeína, afedrina, eritromicina, antihistamínicos y bueno, entre otros. El etanol y la urea llegan fácilmente a la leche y suelen alcanzar las concentraciones plasmáticas. ¿Ok? Los fármacos se pueden unir a las proteínas plasmáticas, por ejemplo, a la caseína y a la lactalbúmina. Y se puede dar el transporte activo. Aquí podríamos decir que la mayoría de los fármacos que se excretan en las glándulas mamarias en realidad es mínimo la concentración de los fármacos excretados por esta vía. Sin embargo, sí pueden afectar muchísimo al lactante, principalmente porque el lactante no tiene desarrollado a- aún todo las proteínas, aún no tiene desarrollado todo el proceso para metabolizar este tipo de fármacos como lo vimos anteriormente. Y bueno, aquellos medicamentos que tienen efectos tóxicos sobre el lactante, pues son principalmente estos como el alcohol, antitiroideos, yodo radiactivo, litio, cloranfenicol. Yo me he fijado, por ejemplo, a veces que a muchas madres se les hace muy fácil, o muchas mujeres que están lactando, perdón, se les hace muy fácil beber un poco de alcohol, pero pues muy fácil puede llegar a la leche materna y provocar, pues, o tener efectos sobre el lactante, ¿ok? Doctora, Ajá. una pregunta. Yo, bueno, recuerdo que aquí en mi rancho oía a personas decirle, por ejemplo, un ejemplo, mi abuelita le dice a mi prima que acaba de tener un niño que para que tuviese más leche se tomara una cerveza. ¿Eso es nocivo? No, bueno, alcohol me refiero en cantidades como que altas. Sí es cierto que puede generar como más producción de leche, pero por ejemplo, no sé, un cuarto de vaso de cerveza, ¿no? Pero no una cerveza. Sí, o sea, creo que nada más era, por ejemplo, las chiquitas, las coronitas, no, tampoco era como una caguama, pero pues. Sí, 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 pero muy buena observación. Sí, en este sentido mucha gente lo hace. Pero sí, es mínimo, ¿no? El consumo de cerveza durante em, mientras está la mujer lactando. Pero imposible tomarse, por ejemplo, no sé, un caballito de tequila, tomar ron, ah, vodka, no sé, alcohol que tenga o bebidas que tengan un grado de alcohol muy alto. O sea, un alcohol más puro. Porque, por ejemplo, la cerveza, pues más que nada es pura cebada. Pero un alcohol más puro, ¿a qué te refieres con un alcohol más puro? El Más fuerte, por así decirlo, porque es Por ejemplo, diferente con el mezcal tiene el alcohol, es alcohol puro prácticamente, y no podría tomar alcohol. No podría tomar mezcal, perdón. Mejor dicho, con más volúmenes de alcohol, ¿no? Exactamente, con un grado más alto de alcohol. Ujú. En este caso, la cerveza tiene como 4.5% de alcohol, 4%, y pues no sería una cerveza completa, ¿no? Sería solo un poco. Y en el caso del mezcal, tiene 45% de alcohol, más del 40%. Algo similar con el tequila, ¿no? El vodka, no sé, me imagino que rondan entre 30, 40%. No sé, pero sí tienen un grado más alto de alcohol. Y esos definitivamente no, pueden tener efectos nocivos sobre el bebé. También se pueden dar la excreción por pelo y por piel. Esto es a través de las glándulas sudoríparas que continuamente extraen de la sangre agua, iones y, bueno, sustancias de desecho.
es mínimo lo que se excreta por estas vías. Sin embargo, estas vías siempre han ofrecido la posibilidad de detectar metales tóxicos, sobre todo en aquellas personas que fueron intoxicadas o que fueron envenenadas. Entonces, tiene utilidad forense. Y bueno, la eliminación de los fármacos se da por un factor que se llama aclaramiento. Bueno, el aclaramiento indica la capacidad de un órgano o de la totalidad del organismo para eliminar el fármaco. Expresa el volumen de plasma que ese órgano o el organismo completo aclara en unidad de tiempo. Se refiere a órgano. Por ejemplo, puede haber un aclaramiento renal, un aclaramiento hepático o simplemente un aclaramiento total, ¿no? Que el aclaramiento total va a ser la suma de todas esas eliminaciones o de todos esos aclaramientos de acuerdo al órgano. Y el aclaramiento es igual a la concentración de la sustancia, en este caso de la orina, si fuera en riñón, por el flujo urinario entre la concentración del fármaco en plasma. Bueno, también la excreción de fármacos por orina se puede observar por las cinéticas de eliminación. Estas cinéticas de eliminación nos indican la velocidad con la que los fármacos se eliminan de un organismo en función a su constante de eliminación. Estas cinéticas suelen ser de primer orden para la mayoría de los fármacos y dependen de la concentración. ¿A qué me refiero cuando dependen de la concentración? Que entre mayor concentración de fármaco en plasma, va a ser mayor la velocidad de eliminación. Si existe menor concentración de fármaco en plasma, disminuirá su velocidad de concentración. ¿Okay? Y bueno, aquí este es un gráfico en presentación numérica y este es el mismo gráfico pero en representación semilogarítmica. Un punto muy importante de la cinética de eliminación, o un factor muy importante, es la semivida de eliminación. Esta semivida de eliminación nos indica el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, que se encuentra la concentración de un fármaco en plasma en valores relativos, por ejemplo, de 20, su tiempo, su semivida de eliminación sería a la mitad y sería a los 30 y tantos, no sé, es relativo, ¿no? En tiempo. Ese sería su semivida de eliminación. Ahorita les voy a colocar unos ejemplos. ¿Qué pasa cuando los fármacos suelen saturar el sistema o suelen saturar los mecanismos de eliminación? Cuando se satura el mecanismo de eliminación, crea una cinética de eliminación de orden cero. ¿Qué indica esta cinética de eliminación de orden cero? Que no va a depender de la concentración. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, se eliminará la misma cantidad de moléculas de fármaco. ¿Ok? No importa que sea muy alta, no aumentará la velocidad de eliminación. No, si es muy alta, la velocidad de eliminación será constante hasta que pase al punto en donde la eliminación ya no se encuentre saturada, ¿ok? Y una vez cruzando este punto, volverá a ser de orden 1 y va a depender ahora sí de la concentración. Por ejemplo, ya si disminuye la concentración del fármaco, pues va a disminuir también la velocidad de eliminación. ¿Les quedó claro o no? Sí. ¿Sí?
¿Por qué creen que sea importante determinar la semivida de eliminación, chicos? ¿Por qué no pueden programar los tiempos en cuándo tomar el fármaco? Sí, exactamente. La semivida de eliminación, como comenté, va a reducir, es el tiempo que tarda en reducir el fármaco a la mitad de la concentración plasmática. ¿Ok? Entonces, si tú quieres tener una concentración plasmática, no sé, una cierta concentración plasmática para que exista un efecto en el paciente, entonces tienes que mantener esas concentraciones en el plasma. Y efectivamente, compañero, para eso se utiliza. Por ejemplo, aquí está un gráfico de concentración plasmática del fármaco por tiempo, ¿ok? Esta es una dosis. Entonces, administras una dosis, la primera semivida lo reduce a la mitad, administras una segunda dosis, lo reduce a la mitad, tercera dosis, lo reduce a la mitad y así consecutivamente. ¿Ok? La idea es mantener la concentración del fármaco en el rango terapéutico. Y normalmente, para que alcance a llegar al rango terapéutico, prácticamente tienen que pasar de 3 a 4 semividas para encontrar el rango estable, el estado estable, perdón, en el rango terapéutico. Aquí les puse un ejemplo de, bueno, un fármaco X y concentración plasmática, ¿ok? Por ejemplo, mediante una infusión de 200 micromoles por día, pero mediante infusión es muy fácil mantener la concentración plasmática para un rango terapéutico adecuado. Pero obviamente no con todos los fármacos se puede hacer una infusión, ¿Qué pasa con una inyección de 100 micromolar cada 12 horas? Sería esta, aumentas, se reduce por la semivida de eliminación, inyectas nuevamente, se reduce la semivida de eliminación. ¿Qué pasa si inyectas una mayor concentración, en este caso de fármaco? Obviamente vas a alcanzar prácticamente el rango terapéutico en la primera dosis, pero también su semivida de eliminación te va a permitir disminuir muchísimo la concentración del fármaco. Inyectas otra vez y bueno, estos rangos suelen ser más amplios, tan amplios que es posible que en las concentraciones mínimas pueda que no alcances el efecto o el rango terapéutico, o en las concentraciones máximas puedes sobrepasar la concentración mínima para producir un efecto tóxico. Entonces, lo ideal es como mantener administraciones pequeñas, con dosis pequeñas, y tratar de encontrar un estado estable. ¿Me entendieron? Sí, ¿A alguien le quedó duda? A mí un poco. ¿Sí, compañera? ¿Solo podría explicar otra vez, por favor? Ok. Aquí me refería a que lo ideal es tratar de mantener el estado estable en el rango terapéutico y que a veces pueden hacer en administraciones de fármacos, administraciones de concentraciones altas de fármacos para tratar de alcanzar el rango terapéutico. Pero a veces estas administraciones de concentraciones altas suelen sobrepasar
ya sea la concentración mínima efectiva o la concentración máxima tóxica. Y pues tener fluctuaciones de rangos más amplios sin tener un estado estable del efecto terapéutico. Lo que se requiere es tener un efecto estable en un estado estable del efecto terapéutico, por lo tanto, administraciones con concentraciones más pequeñas, pero que permitan que estas administraciones se encuentren en en la región terapéutica sería lo ideal, tratando de simular a una infusión. ¿Te hice más bolas, compañera? No, quedé mejor, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Bueno, obviamente, también, como les comenté, es de gran importancia para decidir la pauta de administración. Por ejemplo, la vida media del paracetamol fluctúa entre 4 a 6 horas, por lo que para mantener la concentración plasmática se debe de dosificar en intervalos adecuados y administrarlo por lo menos cada vida media y no solo cuando existe dolor. Cuando no hay buena respuesta terapéutica a los analgésicos, puede ser porque se está administrando a intervalos inadecuados. Entonces, conocer la vida media de un fármaco es útil para diseñar, planificar y racionalizar los regímenes terapéuticos. ¿Ok? Sí, doctora. A veces, sí es posible cuando llega un paciente de urgencia y obviamente requieres una respuesta al tratamiento. La primera dosis puede ser relativamente alta, con la intención de alcanzar el rango terapéutico, pero solo la primera dosis, ya que si las siguientes dosis continúan siendo altas, puedes sobrepasar el rango terapéutico y alcanzar un rango tóxico. ¿Ok? Solamente en situaciones de urgencia. ¿Ok? La primera dosis puede ser más alta y las otras van disminuyendo. Y el aclaramiento del fármaco, el aclaramiento renal, que es la medida de la excreción por el riñón, es de aproximadamente 125 mililitros, perdón. Y el aclaramiento renal de fármacos oscila entre 0 y 130 mililitros por minuto. El aclaramiento plasmático es igual al aclaramiento renal más el aclaramiento hepático. Prácticamente el aclaramiento plasmático es la suma de todos los tipos de eliminación de fármaco. ¿Ok? El aclaramiento nos va a medir obviamente la cantidad de fármaco eliminado. Y bueno, existen factores que van a afectar la excreción renal. Por efectos sobre el volumen de distribución, como el envejecimiento, obesidad. Obviamente el envejecimiento va a disminuir la vida media, la obesidad incrementa los fluidos patológicos, también la inducción del citocromo P450 o su inhibición y algunas algunas patologías. Bueno, Una ajá. pregunta. Por ejemplo, si hubiera dos patologías y, por ejemplo, una hace que incremente y el otro que disminuya, ¿quedaría como un porcentaje intermedio? Ay, sí, te entiendo. Sí, como que tratarlo de nivelar. Puede ser, pero esta parte sí se tendría que tomar
con un especialista, por ejemplo, no sé, si la persona presenta, si la persona presenta una inducción, por ejemplo, del citocromo, ¿no? Para ese fármaco. Entonces, obviamente, si presenta una inducción, quiere decir que el fármaco se observará con su metabolismo será, se incrementará. Y si su metabolismo incrementa, el fármaco será más hidrosoluble, por lo tanto, la vida media del fármaco en plasma disminuye. ¿Por qué? Porque se eliminará más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y tiene falla cardíaca, aparte, ¿no? No, definitivamente se le daría más peso a factores como falla cardíaca. Aparte, yo creo que al paciente, en ese caso, al paciente se le tendría también que realizar una prueba de aclaramiento renal, de aclaramiento de creatinina, para poder decidir si se tiene que disminuir, en este caso, es el tratamiento de farmacológico o se le puede dar normalmente, pero sí se tendría que hacer una prueba de aclaramiento de creatinina. Gracias. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Ok. Cuando es la vía hepática de eliminación y el fármaco es un, ¿cómo se llama? Bueno, digamos un tranquilizante muy potente, no va anestesiando por donde pase. Dependiendo, ¿no? Sí, o sea, si recuerdas, todos los fármacos tienen su receptor y en diferentes tejidos esos receptores se encuentran mayormente sobreexpresados y en otros no tanto. ¿Ok? Si por donde va pasando el fármaco logra unirse al receptor, efectivamente vas a ver una respuesta. Okay. Y si es uno que actúa creo que en todos lados, como el Vicodin. Ajá. Pues o sea, sí, por donde pase mientras haya una absorción en la célula y si se une a un receptor, va a dar un efecto. Ok, entonces ahí sería la eliminación fecal, pero no anestesiaría los músculos que hacen que vaya bajando. Sí afectaría. Ajá. También depende, porque si se da por eliminación y si este fármaco ya fue metabolizado por vía hepática, posiblemente este fármaco ya no sea activo. Entonces se favorece su eliminación sin que este ya no tenga efecto sobre el receptor. Ah, ok, sí, ese era mi duda. Muy bien. Sí, Gracias. sí, por nada. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, y es muy importante, en realidad su compañero ya nos dio una pequeña introducción. ¿Qué pasa cuando el fármaco, en realidad ese es el objetivo, que el fármaco llegue a su sitio receptor? Una vez que llegue a su sitio receptor o a su proteína receptora, va a dar el efecto farmacológico, la respuesta clínica en el paciente. Y esta respuesta clínica puede ser de eficacia o puede ser de toxicidad. Y a esto se le conoce como farmacodinámica. ¿Ok?
Por lo tanto, va a ser la farmacodinámica, va a ser el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Y bueno, volví a colocarlo la misma diapositiva que vimos en la primera clase, donde estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas, y su mecanismo de acción bioquímico o molecular permite comparar los efectos de los fármacos. ¿Ok? Por lo tanto, la farmacodinámica estudia qué hacen los fármacos sobre el organismo. Para que un fármaco pueda dar un efecto, lo primero, y es muy importante, se debe de unir a su molécula, a su proteína blanco, a su blanco farmacológico, que es denominado receptor. ¿Okay? Y el receptor, el término receptor de fármaco denota la macromolécula celular o complejo macromolecular con el que el fármaco interactúa para provocar una respuesta celular o sistémica. Y bueno, los efectos de la mayoría de los fármacos son el resultado de la interacción de los componentes macromolares del organismo. Recuerden, esto ya se los había comentado, los cuales pueden ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos. Y estos receptores o blancos farmacológicos pueden ser proteínas transmembranales, proteínas que se encuentren a nivel de la membrana, o proteínas que se encuentren dentro de la célula, proteínas intracelulares, o proteínas que se encuentren en la membrana nuclear, o algunos factores de transcripción, pueden ser ácidos nucleicos. Esto sí lo tienen súper claro, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, Ok. Bueno, aquí nada más les puse otra imagen de que pueden igual ser proteínas transmembranales o proteínas intracelulares. Ok, para que se dé cómo saber la especificidad de la respuesta del fármaco. Esto va a estar determinado por la unión del fármaco al receptor, pero ¿cómo medir esta unión? Esto es a través de su constante de disociación, el cual es la concentración del ligando a la cual el receptor va a estar saturado a la mitad del ligando. ¿Ok? Bueno, esta constante de disociación nos va a permitir saber o nos va a permitir conocer con qué afinidad se está uniendo el fármaco al receptor. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque una vez que hablamos de afinidad, todos los fármacos o todas las moléculas pequeñas se pueden unir a 1001 receptores, pero solamente aquellos sobre los que sean más afines serán sobre aquellos que tendrán el efecto que nosotros deseamos. ¿Ok? Entonces, bueno, la constante de disociación es muy importante. Simplemente esta constante de disociación nos indica, nos va a indicar qué tan afín es el fármaco sobre su sitio receptor. Y bueno, ya les comenté qué es la constante de disociación, que es la concentración del ligando a la cual el receptor está saturado a la mitad del ligando, a la mitad de los receptores unidos al ligando. Por ejemplo, si tienen 100 moléculas de receptores y ustedes colocan otras 100 moléculas de ligando, pero resulta
que las 100 moléculas de ligando no se unen a las 100 moléculas de receptores, sino únicamente se unen 40. ¿Ok? Entonces, este ligando o este fármaco no sería tan específico. No sé, ahorita lo vamos a ver más específicamente. Una manera para conocer esta constante de disociación o saber cómo se da esta afinidad entre un fármaco y un receptor lo podemos saber o lo podemos determinar por un método que se llama de titulación por calorimetría isotérmica. Si ustedes saben, todas las reacciones que generan enlaces normalmente son reacciones exotérmicas, liberan calor. Entonces, aquí les coloqué, por ejemplo, una celda. En esta celda se encuentran receptores, por ejemplo, una proteína en específica y una jeringa. En esta jeringa se encuentran moléculas de fármaco. Entonces, al momento de inyectar el fármaco, como les comenté, algunas moléculas se van a unir al sitio receptor de la proteína. Ok, bueno, la titulación por calorimetría isotérmica es capaz de comparar la diferencia de calor de cómo se van dando estas interacciones. O sea, es mínima, ¿no? Pero esta titulación nos va a permitir determinar la constante de disociación y por lo tanto nos va a permitir identificar cuál es la afinidad del ligando sobre el receptor. Por ejemplo, aquí les coloco, imagínense que son 3 fármacos diferentes. ¿Ok? Este es el fármaco A, el cual tiene una constante de disociación de 1 molar. Esta constante de disociación prácticamente se está uniendo totalmente al sitio receptor. Este es un fármaco B que tiene una constante de disociación de 10 nanomolar. Podría decir que esta interacción es específica porque tiende a ser muy alta. Finalmente sí tiene un porcentaje de afinidad alto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este fármaco C que está en verde? Donde su constante de disociación es 100 nanomolar.